Buenos días a todos y bienvenidos al canal del Museo Ruiz de Almodóvar. Hoy queremos dedicar nuestro programa a explicar y dar a conocer una de nuestras últimas exposiciones realizadas en el Museo de Órgiva, en concreto la que dedicamos a la patrona de la Virgen de las Angustias, una exposición en la que mostrábamos una serie de recuerdos familiares guardados especialmente por distintas generaciones o miembros de nuestros antepasados que queremos aprovechar para presentarlo a todos los granadinos. Es una exposición que no es caprichosa, es decir, que tampoco es motivada por un fervor religioso especial, sino que es oportunista. Es decir, está planteada al hilo o de forma paralela a la magna exposición que fue inaugurada en el mes de mayo pasado en el antiguo Hospital de la Hermandad de la Virgen de las Angustias, un edificio anexo a la Basílica de las Angustias, y que bajo el título de El Tesoro de la Virgen mostraba por primera vez a los granadinos en casi 500 años de existencia de la hermandad, pues una exposición de objetos valiosos, artísticos, y principalmente donde destaca el oro, las piedras preciosas, por supuesto obras de arte, incluso escultóricas, que condensa toda una serie de donaciones realizadas por feligreses o seguidores de nuestra patrona, la Virgen de las Angustias. En este caso, nuestra exposición tenía por título La joya de la Virgen, es decir, que era un poco indicador de lo que íbamos, o una pista clara de lo que queríamos mostrar. Dado que la misma, aunque sea modesta y pequeña, tenía dos vertientes. Por un lado, lo que antes hemos mencionado, una serie de objetos, recuerdos guardados por los antepasados y de forma un poco genérica. Ya podían ser pues, fotografías de la imagen de la Virgen de las Angustias, folletos, programas, partituras musicales, incluso medallas, objetos varios, pero digo como algo especial que se había querido conservar. La otra parte de la exposición, que es la realmente interesante, por lo que nos toca a nosotros, pues tenía ese mismo objetivo, pero con un fin estrictamente familiar. Por ejemplo, destacamos tres momentos. Uno, un reportaje fotográfico de la boda de mi abuela Caridad, que como tanta granadina, pues se casó en la parroquia de la Virgen de Angustias, era incluso vecina, vivía enfrente de la misma. El toque distintivo de este reportaje es que iba vestida de blanco, y es lo usual, pero fue la primera novia que lo hizo en la parroquia, ya que hasta entonces, en 1904, que se casó, las novias iban de negro. En segundo lugar, conservamos objetos pertenecientes a mi padre, como el título de Caballero Horquillero de la Virgen, y algunas insignias que igualmente él guardó y que nosotros mostramos. Pero principalmente, y es lo que centra la exposición de una forma capital, es la documentación relacionada con una donación que hizo mi bisabuela, Ana María Burgos Torrent. Dejó por escrito un documento digamos, de última voluntad de una joya realmente extraordinaria que ella calificaba de estrellas, de brillantes y perlas, con el deseo de que fuera para la Virgen de la Angustia. Esta disposición, esta donación, mortis causa, se puede decir, pues la reflejamos en una serie de documentos
como el manuscrito, autógrafo de puño y letra de mi bisabuela, haciendo esa disposición, junto a unas fotografías de ella, ya en la última etapa de su vida, que es cuando centramos el documento, la esquela de su fallecimiento el 23 de marzo de 1910, lo hacemos intencionadamente por cuanto también mostramos el cumplimiento de la voluntad por parte de su hijo a través del recibo que se le entregó por la hermandad, acreditando que se efectuaba la donación de esta alhaja y que lleva de fecha 26 de marzo de 1910. Es decir, a los 3 días su hijo cumplieron con la voluntad expresa de su madre. Una joya, una alhaja, una estrella de brillantes, que a nosotros se nos encendió la curiosidad por ella, por saber si en esa magna expresión del Tesoro de la Virgen, que se ha promocionado y se sigue promocionando por redes sociales de una forma impecable, pues pudiera estar entre las muchas que se exponían esa pequeña joya, porque en realidad una vez que visité la exposición quedé absolutamente impresionado, no solamente por las piezas artísticas mayoritariamente de oro que muestran en vitrinas en diversas salas, pues claro, la donada por mi bisabuela, pues se puede decir que es una cosa insignificante, lo cual me hizo sentirme un poco decepcionado por cuanto era imposible que en ese recorrido estuviera esa pequeña joya. Pero sí había una vitrina en donde se mostraba lo que se denomina el pecherín de la Virgen, que era una especie de muestrario, donde había a lo menos 20 joyas pequeñas, en que era imposible que yo, con mis nulos conocimientos de joyería, pudiera determinar allí cuál podría ser a la vista de la descripción que tenemos de esa joya, hice una fotografía y me la llevé para Órgiva, tratando de que luego, de forma tranquila, pues pudiera adivinar si era una de esas 20 o 20 y tantas joyas que aparecen en el pecherín. Yo no he llegado a ninguna conclusión favorable, y máxime cuando después me enteré de que era una exposición donde evidentemente no estaba todo el tesoro de la Virgen. Es decir, incluso había otros 7 pecherines de la Virgen que pudiera contener en uno de ellos esta joya. El caso es que hice todo lo posible antes y después de ir a la exposición de ponerme en contacto con responsables de la misma a fin de que me ayudaran, me indicaran, me asesoraran si era posible, valga la redundancia, obtener alguna información conteniendo, como teníamos, el recibo de la hermandad acerca de si existía expuesta o si existía algún registro, estaba inventariada, por cuanto estaba datada y estaba nominada como la persona donante a mi bisabuela. Bueno, fue un fracaso después de ir al menos 4 o 5 veces en persona, llamar por teléfono, mandar correo electrónico, mensajes a través de Facebook. Bueno, a lo mucho que conseguí es que las señoritas que atienden a los visitantes de la exposición pues me recibieran siempre muy amables, tomaran nota de mi teléfono y me advirtieran de que lo tendrían que poner en contacto con las personas responsables y que ya me avisarían. Yo les indiqué el interés y el motivo de este intento de averiguación por una cuestión de mera curiosidad familiar y por cuanto teníamos ya
en el museo todo este tipo de documentación. Bueno, el caso es que no tenemos más remedio, incluso les dije que pensábamos hacer un vídeo, ¿no? Pero bueno, el caso es que no tenemos más remedio que imaginarnos esta joya o esta alhaja con la descripción que la propia hermandad hace del objeto donado, ¿no? Y se nos dice lo siguiente. Se trata de un alfiler de forma moderna, figurando una estrella con 8 puntas de oro con perlas brillantes y rosas. Tiene un brillante en el centro de tamaño regular, lo rodean 8 perlas pequeñas y en cada punta tiene 4 brillantes y 4 rosas. Bueno, lo dejamos ahí y no perdemos desde luego la esperanza de averiguar todos estos datos que hemos expresado anteriormente. Pero en realidad, cuando hablamos de la joya, puesto a ser sinceros, lo que para nosotros consideramos una verdadera joya es el documento, manuscrito o autógrafo de mi bisabuela, que no se le puede llamar testamento hológrafo por cuanto carece de algunos requisitos legales como que estuviera firmado, estuviera fechado. Ambas cosas pues están ausentes, pero sin duda el hecho de que se cumpliera literalmente y a los 3 días por su hijo le hacen tener todo el carácter de auténtico testamento de Ana María Burgos Torres. Por cuanto el documento es de un impecable sabor costumbrista, es muy propio de aquella época y que merece leerlo de forma recogida y disfrutando palabra tras palabra. De entrada se encabeza con un título como ligero apunte de los encargos que deseo se cumplan después de mi muerte. Y dice lo siguiente: primeramente, deseo se digan 100 misas por mi alma. No me gusta el coche fúnebre, cualquier prez de la familia cubierto con un paño negro, todo muy modesto. Es mi deseo se avise a los colonos de Armilla y Churriana para la conducción, a los que se dará vela y una gratificación. A la asociación de caridad se mandarán 20 duros de limosna. Al señor cura de la parroquia igual cantidad para que los distribuyan en los pobres de la parroquia. Que se me digan las misas de la luz. Y luego, lo importante, a mis hijos hago encargo también que tengo gusto de que la estrella mía de brillantes y perlas sea para la Virgen Santísima de las Angustias. Luego seguía el documento ya de una forma más personalizada, que dejando 200 reales a cada uno de sus nietos, dejando a una de sus hijas, la Purísima con su fanal, a la otra el Señor crucificado con su urna, a su nuera un abanico de los buenos, a mi queridísimo hijo Gabriel la media docena de cubiertos de plata que me tocaron de mi casa, a mi queridísimo hijo Pepe el cucharón grande y juego de trinchar, a mi querido hijo Juan Palencia media docena de cuchillos con puños de plata, igualmente a mi querido hijo Diego Palacio. Estos dos últimos que hemos mencionado eran sus yernos, ¿no? Luego, sea que también a una sobrina que se le hicieron recuerditos en mi nombre, y se daba indicaciones como que los abanicos tendrán un letrero en el respaldo de cada caja en que decirnos para quién han de ser. Es decir, todo unas disposiciones de ámbito familiar estricto, que las cuento porque entiendo que son cosas que hoy en día ya se han perdido y que tienen todo el sabor y toda
el amor familiar que debería de recuperarse. Se añadía después que lo que no mencionaba de forma específica, como mis demás alhajitas y ropas, mis hijos se las distribuirán entre ellos como buenos hermanos. Asimismo, las fincas, encargándoles mucha unión entre ellos, es el mayor y constante deseo mío, y que a todos ellos les encargo me recen todos los días para que Dios tenga piedad de mí. Que se avise a las hermandades a que pertenezco para que asistan a la conducción con el estandarte, alumbrado y vela. Las hermandades son el Santísimo de la Parroquia, el Señor de la Salud de San Andrés, San Juan de Dios, Sagrado Corazón, San José, San Luis y San Nicolás. Bueno, hasta aquí el documento propiamente dicho. Es un documento que contiene unas disposiciones que en aquellas fechas, incluso sobre todo en el siglo XIX, eran muy habituales. Es decir, yo he tenido ocasión de leer más de un testamento por mi cuestión más que de abogado, de investigador histórico, y reconozco que era frecuente, no solamente en disposiciones de este tipo, de documentos familiares, sino en testamentos abiertos ante notario, y en concreto mostrar su preocupación con el más allá, pedir que se rece por su alma. Eso era algo que generalmente el que era religioso, era en este caso católico, pues lo dejaba bien claro, ¿no? Y las manda o dinero para tales fines, ¿no? Hoy en día, pues, por supuesto, eso no existe en los testamentos, solamente de forma excepcional, y se ciñen casi exclusivamente a la disposición, o en su caso también distribución entre los herederos de los bienes materiales, generalmente los bienes inmuebles. Eso es algo que yo al menos añoro desde el punto de vista personal y como investigador, porque me aporta una serie de datos personales que me hace examinar y mostrar a la persona en su plenitud y en su integridad. Es por lo que decimos que es verdadera joya que tenemos y que mostramos en esta exposición sobre la Virgen es este documento. En la otra, la material, esta llamada estrella de brillantes y diamantes, pues seguiremos buscándola, seguiremos insistiendo y tratando de cumplir nuestro deseo, pero que en cualquier caso no es lo importante. Se entiende que estará entre esos 8 pecherines de la Virgen de las Angustias, nada más, y espero que estas exposiciones que solemos hacer en el Museo Granadino de Ruiz de Almodóvar, que está en la provincia de Granada, nunca hay que olvidarlo, pues acudan cada vez más a las mismas, que normalmente se suelen anunciar con antelación, y podamos compartir entre todos el gran y rico legado que conservamos la familia granadina.